Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté contigo y conmigo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y mi corazón en Cristo Jesús. Una vez más, presentando un nuevo programa del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Y con ustedes, el evangelista de este ministerio, Jorge García. De esa manera, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que de esa manera puedas estar muy pendiente cada vez que vamos compartiendo con ustedes todas las actualizaciones. El siguiente tema es bastante interesante y se titula ¿Quién es realmente la serpiente antigua? ¿Quién es realmente la serpiente antigua? Génesis capítulo 3 versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales que IHWH Elohim había creado y engañó a Eva. ¿No te has preguntado qué razón tendría una criatura que hizo el mismo Dios en hacer cosas semejantes? ¿Quién era astuto realmente? ¿La serpiente o Satán el adversario, quien estaba manipulando a la serpiente para rebelarse contra el Creador? ¿Era tal vez un ángel caído o un querubín caído ordenado por Lucifer? ¿O era Lucifer mismo, quien también es un querubín caído, quien se introdujo en la serpiente y la hizo hablar? ¿Era este querubín mismo, el adversario, quien es Satán, quien se convirtió en una criatura luminosa de 4 patas? Este y otros interrogantes más pueden ser respondidos en este programa. Quédate para descubrirlo. Solo un hecho realmente macabro, horrible, horrendo, terrible, horroroso y espantoso tuvo que haber sido la causal de que a un querubín caído y lleno de odio por la creación de Dios se le llamara no tan solo adversario o Satanás, diablo o engañador, sino también serpiente antigua y finalmente el gran dragón. Aquel querubín no era un ente físico, era una entidad espiritual. Quiero introducir este mensaje con 2 hipótesis que han manejado diversas fuentes. La primera de ellas la encontramos en lo que dice Ariel Álvarez Valdés con respecto a un artículo que sacó en 1999 y que se titula ¿Quién era la serpiente del paraíso? Hay un enigma que siempre ha intrigado a los lectores de la Biblia y que tiene que ver con el relato del pecado original, que es el de la serpiente que tentó a Eva en el paraíso. El Génesis afirma que se trataba de un simple animal del campo, de los que Dios había creado. En Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales que Jehová Dios o el Señor Dios había creado. Y en este punto vemos que sin duda era un animal creado por Dios. Sin embargo, después vemos que esta misma serpiente, este mismo animal creado por Dios, luego conversa con Eva. Pero ¿cómo pudo hablar si era tan solo una víbora? ¿Acaso era una inteligencia superior al hombre? Si era un animal real, ¿exactamente qué era? Y si más adelante dice, cuando Dios la maldice, sobre tu pecho te arrastrarás, es porque posiblemente
esta serpiente que estaba en el paraíso tenía patas. Otra hipótesis dice, en ese mismo capítulo vemos a una serpiente astuta. En Apocalipsis 12:9 vemos a una serpiente antigua que también es un gran dragón. La serpiente que en un principio era joven envejeció, llegó a su clima de maldad, llegó a la cúspide de la opresión, llegó a la cúspide de la calumnia, la acusación y la difamación. ¿Por qué primero se menciona que simplemente era una serpiente, pero el apóstol Juan en el Apocalipsis dice claramente que fue lanzado el gran dragón, aquella, haciendo referencia a esa misma serpiente que hizo caer al hombre en rebelión contra Dios? Aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Títulos para un solo ente. ¿Pero cuál es este ente? ¿Esta serpiente acaso podía realmente hablar? ¿Alguien más la hizo hablar? ¿Y de dónde le vino esa inteligencia? A pesar de que era astuta, también pudo decirle a la mujer que era mentira la palabra de Dios. Vamos a la hipótesis cristiana. Sabemos que Dios creó un huerto en Edén y allí puso al hombre. También los profetas indican que en Edén, en el huerto de Dios, estuvo un querubín protector. Pero que este mismo querubín decía en su corazón, subiré al cielo, a lo alto, en las estrellas de Dios subiré, y en la silla del Altísimo me sentaré, y seré semejante al Altísimo. También dice que este mismo, debido a que se halló la maldad en su corazón, fue precipitado del cielo. Devolvámonos a Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta. En el hebreo original, aquí lo que se traduce como astucia significa era decidida, tenía confianza en sí misma, pensaba las cosas antes de hablar, analizaba, podía discernir. Esta astucia era propia ya de la serpiente. Pero se denota más esta astucia en lo que le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ese árbol. Sin embargo, cuando Dios maldice a la serpiente, le dice, primero a la serpiente, maldita serás entre todas las bestias, sobre tu polvo andarás, y
sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero analicemos dos aspectos muy importantes. Dios le dice a esta serpiente, primero le dice a esta serpiente, y noten algo muy particular, le dice a la serpiente, a el animal le dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Maldita será sobre de todos los animales, de todas las bestias. Pero luego le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios cambia un poco el discurso. Este cambio se debe a algo y es allí donde vamos a identificar quién era realmente la serpiente. Más allá del animal, era quien estaba detrás del animal, manipulando al animal para que dijera esas palabras, para que, en definitiva y finalmente, engañara a Eva. ¿Por qué le dice eso? Pondré enemistad entre ti y la mujer, él te pisará la cabeza, tú le herirás el calcañal. ¿Eso tenía que ver con la serpiente? En parte sí, pero Dios en realidad le estaba hablando a quien estaba detrás de la serpiente, manipulándola a su antojo. Y era precisamente este querubín que se rebeló y que, como dice Isaías, se halló en él maldad. Dijo en su corazón, estando en el Edén como querubín protector, que esa humanidad no le gustaba. Esa humanidad era defectuosa y él se lo iba a probar al Creador. Él estaba en el Edén, el huerto que había creado Dios para el hombre y para la creación. Sin embargo, este querubín, aunque fue puesto como protector de este jardín, él miró al cielo y dijo, subiré y seré semejante al Altísimo. Por eso el profeta Ezequiel dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste en tiempo pasado. Hay una discrepancia entre los que dicen que cómo era posible que Moisés, quien se dice que escribió el Génesis, identificara a la serpiente con el adversario, que en definitivamente es Satanás, y que encarna en realidad a la persona del querubín caído, a quien comúnmente llamamos Lucifer. En esa rebelión desde el Edén, donde él quiso subir al cielo, luego que hizo caer al hombre en rebelión, tal vez diciéndole a Dios, mira, esta creación que tú mismo has hecho, me obedece a mí, ya no te obedece a ti. Sin embargo, Dios tenía otro plan. Pero ya sabemos que quien en realidad estaba detrás de la serpiente era el querubín caído, a quien llamamos el adversario o Satanás. Sin embargo, el apóstol Juan en el Apocalipsis ya ve a una criatura que es la misma, pero que cambia drásticamente. Y esta es el dragón. Podemos decir ya que un gran dragón es una evolución máxima de una simple serpiente. Es una, es una metamorfosis muy extraordinaria. Pasar de ser una simple serpiente a ser un gran dragón. Sin embargo, el apóstol Juan dice, y fue lanzado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama
diablo y Satanás, lo que quiere decir que es adversario y engañador. Pero sencillamente estamos hablando del mismo querubín caído que desde el principio ha sido rebelde a Dios Todopoderoso.